Hola, muy buenos días. Soy Rafael Fernández de Castro, soy el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, y me da mucho gusto darles a ustedes la bienvenida a esta reunión sobre cultura política en México, algo que estamos organizando justamente con el Barómetro de las Américas y con el Departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México, del ITAM. Ahora sí que mi alma mater, donde yo he trabajado literalmente prácticamente toda mi vida, donde estudié. Entonces, gracias Vidal por invitarnos a estar en esto. Me parece un tema de la mayor importancia. Así es que le paso la palabra al doctor Vidal Romero, quien es ahora el jefe del Departamento de, de Ciencia Política en el ITAM. Sé que estás interinamente ahí, Vidal, así es que me da mucho gusto y adelante, vamos a empezar con esto. Bienvenidos todos. Tenemos ahí un botón que dice Q&A, por favor utilícenlo, háganos llegar sus preguntas, nosotros se las pasaremos a los ponentes y vamos a tratar de que esto sea lo más interactivo posible. Así es que adelante, Vidal Romero, por favor. Muchísimas gracias, Rafael. Es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias al Centro de Estudios de México, Estados Unidos, de la Universidad de California en San Diego, y a todos por participar en este evento. Les voy a dar una pequeña biografía de los tres ponentes que tenemos para el día de hoy. No voy a tomar mucho tiempo para irnos a lo sustantivo. Primero hablará Pablo Parás. Pablo Parás es director de Data OPM, es una empresa especializada en la medición de opinión pública. Y Pablo, la Data OPM y Pablo son quienes se encargan de realizar la medición del levantamiento de las encuestas del Barómetro de las Américas en México. Entonces, cualquier felicitación, queja, duda, pregunta, pues va hacia Pablo, que hay una parte súper interesante de cómo se han ido adaptando, sobre todo ahora con la pandemia, ¿no? De por sí que es todo un reto en los levantamientos. Bueno, esto complicó todo, pero creo que salieron avante. Pablo es doctor en ciencia política por la Universidad de Connecticut, es maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad de Georgetown, fue fellow también del Centro México-Estados Unidos en San Diego, y actualmente también está afiliado al Centro de Estudios Latinoamericanos en Georgetown. Después de Pablo, y ya para entrar a la parte más sustantiva del reporte de esta edición del Barómetro de las Américas, hablará Tesalia Rizzo. Tesalia es profesor asistente en la Universidad de California en Merced. También es investigadora afiliada al Governance Lab de MIT y al Stanford Governance Project. Ella obtuvo su doctorado de MIT en 2020 y se especializa en temas de Comparative Political Behavior y economía política. Muchas gracias, Tesalia. Y hablará también Yuiko Takashi. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ella es profesora asociada en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Waseda en Japón, y actualmente es fellow en el Centro de Estudios de Estados Unidos, México. Tiene un PhD por la Universidad de Cornell y ella, entre otros temas, se especializa en migración. Entonces, les agradezco muchísimo a todos su presencia. Nuevamente, muchas gracias al Centro de Estados Unidos, México en San Diego, y les cedo la palabra a Pablo para que comience con la introducción del proyecto. Muchas gracias. Gracias, Vidal. Gracias al ITAM y también muchas gracias, Rafael, a todo el equipo de USMEX por permitirnos compartir los datos del Barómetro de las Américas. Espero estén viendo ya mi pantalla. Voy a hacer una presentación breve. Con los minutos que tengo, me gustaría tener una conversación alrededor de la mina de datos que es la POP. Me encantaría que muchos de los que están presentes entiendan mejor el alcance de este proyecto y empiecen a usar los datos que son públicos y son muy valiosos, como veremos ahorita. Y haré una muy breve introducción a algunos de los temas principales del reporte 2021, que ya está disponible en PDF en línea para cualquiera que quiera consultarlos. Entonces, sobre la POP, el alcance y la relevancia que tiene. La POP es un laboratorio de investigación cuantitativa
cuya principal herramienta es el Barómetro de las Américas, que está situada en la Universidad de Vanderbilt. Y el barómetro, que es lo que vamos a estar hablando principalmente hoy, es una encuesta continental, es el estándar de oro de investigación, especializada en este tema de cultura política, y tiene controles de calidad muy altos sobre diseño de cuestionario, hace mucho pretest, supervisión de campo, procesamiento y reportes. Les comparto, aprovecho el foro también para decirles que este año estamos lanzando un concurso de investigación con la Revista Mexicana de Opinión Pública. Los proyectos, está ahorita abierta el concurso para todo aquel interesado. Los principales investigaciones que van a ser usando el Barómetro de las Américas se publicarán en la revista. Y les platico también que la POP tiene una iniciativa nueva muy interesante, en donde hizo una convocatoria para nuevas preguntas. Yo tengo 2 clientes y ellos los invité a que metieran, a ver si la POP acepta medir en forma continental. Uno de ellos es medición de inseguridad de agua en el hogar, con 3 universidades de Estados Unidos, y otro con un colombiano de la Universidad de Suiza sobre preguntas de linchamiento. Entonces eso también estará disponible en las próximas rondas para investigadores como ustedes que quieran sumarse a esta investigación, ¿no? El alcance de la POP es el estudio más grande en la región. En la región hay 2, está el Latinobarómetro y está el Barómetro de las Américas. La POP, ese es el que estamos discutiendo hoy, y es el de mayor alcance. Han hecho más de 370,000 encuestas en 34 países desde el 2004 y se hacen en 8 idiomas en la región, y los datos y reportes todos son públicos y están disponibles en la página de Vanderbilt, en el sitio de la POP dentro de la Universidad Vanderbilt. En el 2021, y no tomo mucho tiempo aquí, pero la serie que ahorita les voy a platicar de encuestas que se han hecho en México, en el 2021 hicimos por primera vez encuestas telefónicas. Aumentamos la muestra generalmente es de 1,500, en este caso fue de 3,000, en parte porque en una entrevista telefónica no podemos tener un cuestionario tan largo como es el de la POP normal que aplicamos cara a cara. Entonces dividieron muchos de los módulos en muestras, en split sample de muestras de 1,500 dentro de la muestra total de 3,000 entrevistas, perdón. El trabajo de campo fue hace casi un año, de marzo 26 a julio 11, y ahí vienen detalles que no voy a tener mucho, de la robustez científica del levantamiento y la preparación del diseño muestral y de control de calidad de datos, ¿no? La POP es una mina de datos muy importante, en parte por la N que tienen cada uno de los países, por lo menos 1,500 casos. Es una serie de tiempo ya, como vamos a ver ahorita. Es un comparativo de Latinoamérica con Norteamérica. A diferencia del Latinobarómetro, la POP incluye mediciones en Canadá y en Estados Unidos. Tiene una profundidad temática en los core items, que son sobre todo alrededor de cultura política, y tiene también muchos otros indicadores clave, por ejemplo, algunos de violencia de género que les voy a presentar muy rápido, y ha hecho mucho análisis complejo, tanto interno en el laboratorio de la POP, como por ser públicas las bases de datos, por externos. Este es el listado principal de temas de cultura política que hemos medido en México. Muchos indicadores alrededor de la democracia, Estado de Derecho, victimización tanto de crimen por corrupción, gobierno local, violencia en otros temas, capital social, elecciones y participación política, seguridad alimentaria, y muchos como enfoque de género, religión, brecha digital, como les comentaba. Los datos están disponibles en lo que la POP llama Data Playground. Dentro de estos pueden consultar todos los indicadores para uno o varios países, para uno o varios años, y además hacer pequeños cruces. Y si con esto es no suficiente, también se pueden bajar las bases de datos completas y los cuestionarios para ya de forma individual trabajarlos ustedes en sus tiempos. Ojalá que hagan uso muchos de los estudiantes investigadores que pudieran estar escuchándonos, o que ustedes pudieran compartir con otros, para que estos datos sean todavía de mayor uso y de mayor alcance. Les platico rápido lo que ha sido mi experiencia de encuestas en México. Este es un cronograma desde el 88, son
34 años que hemos medido en encuestas, es la época, digamos, contemporánea de las encuestas en México. La primera encuesta electoral se hizo en 1988, la hizo Federico Reyes Heroles en La Jornada. El monito ahí de Google Maps soy yo empecé en el 90. Y aquí hay un calendario más o menos de eventos interesantes electorales sobre todo, ¿no? En el 92 el PRI pierde por primera vez una gobernatura, en el 97 gana el PRD, bueno, la coalición de Cuauhtémoc Cárdenas, la Ciudad de México, luego tenemos alternancia en el 2000 a nivel presidencial, y es muy interesante que a partir de ahí viene el periodo en donde Andrés Manuel López Obrador como dirigente en el gobierno, primero 6 años y luego como candidato, ha estado presente estos 18 años hasta que gana en el 2018 la presidencia. Y los puntitos grises, los triángulos grises que ven en pantalla son las encuestas de la serie de la POP. Entonces, la POP ha documentado este episodio de la joven democracia mexicana, la mitad desde que hay encuestas, y con mucha profundidad y con mucho interés el tema de la democracia, prácticamente desde el inicio de la alternancia, cuando el PAN gana la presidencia. Entonces, es una serie de datos ya muy valioso. Son nueve encuestas ya que tenemos desde el 2004 hasta el 2021. Y en la joven democracia mexicana tenemos 3 momentos que llamo yo de euforia democrática. El primero es cuando Cuauhtémoc Cárdenas gana en la Ciudad de México. La gente en la Ciudad de México, medida por encuestas, pensaba que la contaminación se iba a acabar, ¿no? De tal magnitud era la embriaguez democrática que teníamos. Luego, obviamente, en la alternancia azul, en el PAN, cuando por fin cambiamos 7 décadas de gobierno del PRI, y yo creo que la tercera sería la 4T en el 2018. Y lo interesante, si podemos ver la serie de la POP, y ahorita veremos algunos datos, es que empieza la serie en el 2004 muy alto, con un estándar y unas expectativas democráticas muy, muy altas, y caen a su piso en el 2016, en los últimos años del gobierno priista de Peña Nieto. Se recuperan algo, pero no del todo con la 4T. Con Andrés Manuel, hay un nuevo euforia o embriaguez democrática y muchos de los indicadores se recuperan. La ola del 2018-19 de la POP es muy rosa, es muy optimista, y ahorita en el 2021 estamos viendo otra vez cierta caída. Y yo no sé, pero tengo como hipótesis de que si algunas cosas no mejoran en la economía, en la política, en la sociedad civil, podemos tener una segunda caída quizás más fuerte, una especie de cruda democrática que veníamos de muy alto en el 2000, cayó en el 2016, se recupera, pero quizás puede tener una caída mayor que veremos en las siguientes rondas de la POP, que seguirá documentando la cultura política en México. Este es el índice del contenido que ya está en línea, ahí está el sitio en naranja abajo, del contenido del reporte 2021. Hay 3 capítulos regionales en donde México se compara en esos temas, y hay 3 capítulos específicos de México. Algunos de estos capítulos van a ser comentados ahorita por los otros panelistas. Este es pretende ser de los principales temas de la POP, un poco el estado de la cuestión de los datos 2021, cómo estamos en corrupción, seguridad, violencia de género, economía, democracia y China, y en la mayoría no estamos bien en los indicadores. Es importante, y ahorita verán algunas diferencias entre percepción y realidad. Percepción está mejor que algunos indicadores más duros y objetivos de la realidad, y democracia hay algunos indicadores mejor que otros, por eso no pongo si está bien o mal, y la relación de China y el comparativo, las percepciones que tenemos de China y en comparativo con Estados Unidos, también es una discusión interesante que ahorita resaltaré. Este es rápido un dato con los minutos que me quedan de corrupción. México está en el nivel más alto de victimización de corrupción en la serie. Veníamos de los 15% más o menos, o alrededor de un 10% de la población que decía que había sido víctima. Empieza a subir un poco la tendencia en el 2016,
y sigue subiendo en la medición del 2019 y tenemos el dato más alto en el 2026. Este es un dato obviamente que no está bien y México es el lugar número 1 si nos comparamos en este indicador y sabemos, como lo hemos documentado, que son en mayor proporción víctimas los jóvenes y los hombres del país, ¿no? Esto está erosionando en parte a la democracia y esto es una discusión muy que estamos teniendo a nivel mundial en muchas geografías de cómo está la calidad de la democracia, qué tanto se ha visto erosionada por los desempeños de las mismas o por los cambios en regímenes. Y aquí vemos, por ejemplo, que aquellos que están insatisfechos o muy insatisfechos con la democracia, en mayor proporción han sido víctimas que quienes no, y lo mismo sucede con quienes creen que la democracia es mejor que cualquier otra forma de gobierno. Quienes son victimizados no son escogidos por si están satisfechos o insatisfechos con la democracia, entonces lo más probable es que la causalidad es al revés. Si yo soy víctima de la corrupción, empiezo a exhibir actitudes que son en menor medida conducentes a una calidad democrática, ¿no? Con victimización tenemos algo similar. La serie venía estable en los 20 bajos o medios los primeros 3 años y ha venido subiendo un poco y ahorita estamos en casi 1/3 de la población que nos dice que ha sido víctima de la delincuencia y también encontramos diferencias por género, por edad, por educación y por región del país. Y tenemos también relaciones muy interesantes, ¿no? Aquellos que han sido víctimas de la delincuencia confían significativamente en menor medida de la policía. Lo mismo, se sienten en menos proporción seguros que aquellos que no han sido víctima y también han sido o está ligado a la victimización de policías, de la parte de corrupción, ¿no? Actitudes machistas. Tenemos 2 indicadores bien interesantes. La pregunta es si está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación. Una mujer necesita permiso para visitar amigos y familia. Y en México el 43% todavía al día de hoy nos sigue diciendo que están de acuerdo, muy de acuerdo con esa proporción. Y un porcentaje similar nos dice que la violencia doméstica es un asunto privado. Y las diferencias son bien interesantes y las podemos documentar en la POP. Obviamente, las mujeres en menor medida creen que la mujer necesita permiso de su pareja para salir. Los de mayor edad todavía siguen diciendo que sí, que la mujer necesita el permiso, o sea que vamos a tener un cambio, estamos teniendo un cambio generacional en este tipo de actitudes. A mayor educación, menor el porcentaje que creen que la pareja necesita permiso y lo mismo vemos por riqueza. Y en región también vemos diferencia, todavía el sur un poco más conservador en este indicador, ¿no? China, Estados Unidos, y creo que con eso voy a terminar por tiempo. Ha sido muy interesante documentar cómo la confianza de los mexicanos en el gobierno de China es inversa a la confianza en Estados Unidos, como pueden ver ahí las 2 gráficas arriba y abajo, y tiene mucho que ver, o tuvo mucho que ver con el titular del Ejecutivo en Estados Unidos, ¿no? En la época de Trump aumenta la confianza en China mientras disminuye la confianza en Estados Unidos marcadamente de 54 a 22%, si ven la gráfica de abajo, y se ha venido recuperando ya a niveles similares que teníamos en épocas de Obama, ¿no? Y también es interesante saber que en México, en términos comparativos, somos un país que confía más en China en la región que en Estados Unidos, lo cual también es entendible por toda la historia que hemos tenido. Y si, Vidal, si tengo todavía 30 segundos, la intención de migrar, este es un Quedan 5 minutos todavía, Pablo. Ah, perfecto, buenísimo. Entonces, me detengo en 2 temas. La intención de migrar, lo cual es muy interesante, sobre todo para el foro del USMEX, espero. Este es comparando los países del Triángulo Norte, cómo ha venido la tendencia en el tiempo de aquellos que expresan su intención de migrar. Vemos que la tendencia es muy parecida, aunque marcada más en Honduras y en Guatemala y en El Salvador que en México, pero en todos los países a partir del 2012 vemos un incremento en la tendencia
de migrar. Y es interesante que damos una pregunta de seguimiento, ¿qué ha hecho al respecto, ¿no? Y en México la mayoría ha hecho cuestiones suaves, digamos, hablar con otros, el 40%, aunque ya vemos porcentajes interesantes que dice, ya solicitó un pasaporte casi un quinto de la población, o ha venido ya ahorrando o inclusive realizando arreglos, ¿no? Entonces, estos indicadores también han venido, las acciones suaves contra las acciones un poco más duras o serias de intención de migrar, también han venido cambiando en el tiempo. Obviamente, la mayor intención es migrar hacia Estados Unidos y en mayor proporción hombres, los jóvenes, los educados, mayor nivel de riqueza, esto es interesante, conversación con capital humano, y aquellos que ya tienen nexos con el exterior, ¿no? No me detengo tanto en esto, nada más en este último, y ya por último, este es un indicador de la tolerancia a los golpes ejecutivos. La pregunta allá abajo dice, ¿cree usted que cuando el país se enfrenta a momentos muy difíciles se justifica que el presidente del país cierre el Congreso y gobierne sin Congreso? En México ha sido interesante ver cómo estábamos en niveles bajos. En el 2010 solo 14% decía, toleraría yo esto, y ha venido consistentemente aumentando y en mayor medida en los últimos dos levantamientos. En el último crece del 2019 al 2021 más que se duplica del 24 al 30%. México en el 2021 se ubica abajo del promedio a nivel comparativo, pero esto es porque muchos países han crecido un poco más que México, porque en el 2019 México era el segundo lugar en la región, bastante más abajo de Perú, y curiosamente este dato de Perú fue unos meses antes, estaba en 60% la tolerancia a un golpe ejecutivo en ese país, unos meses antes de que sucediera ese evento. Entonces, funcionó un poco como predictor este dato de la POP. Y con esto termino nada más resaltando una de las conclusiones del reporte que reza, la subrayo ahí abajo: en toda la región de América Latina y el Caribe, el compromiso de las personas con la democracia parece estar disminuyendo porque se han desilusionado con las elecciones y con la legitimidad de sus representantes electos. Y obviamente hay también un desgaste que tiene que ver con la economía. Muchas gracias, Vidal. Muchas gracias, Pablo. Ahora Tesalia Rizzo, adelante. Ok, déjenme nada más, comparto pantalla. Listo. Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias al centro, a Rafael, a Vidal y a los panelistas por compartir sus opiniones y pensamientos sobre esto. Yo, bueno, pues a mí lo que se me encomendó fue hacer un comentario sobre los resultados de esta encuesta que yo en el pasado he usado bastante, y creo que es un bien público pues realmente enorme para nosotros académicos, ¿no? Y lo que decidí hacer, bueno, es tomar un tema en particular que noté tanto en el reporte regional, y que luego lo vi más o menos reflejado en el reporte de México, ¿no? Y bueno, espero que sea útil o que por lo menos provoque algunas reflexiones. Listo. Bueno, pues lo que a mí me llamó mucho la atención, sobre todo del reporte regional, es que se comienza con esta idea de que la satisfacción con la democracia, a pesar de ser relativamente baja o comparativamente baja quizá, ha sido también relativamente estable. No han habido grandes cambios, ¿no? Lo cual en el reporte de regional se dice, ¿no? Democracy has been resilient, ¿no? Ha podido sobrevivir, ¿no? Muchos años, por lo menos más o menos en el rango adecuado, ¿no? Sin embargo, lo que también se menciona en el reporte es que no muchos coinciden que la democracia sea el mejor, digamos, el mejor tipo de gobierno que tengamos, ¿no? Que la democracia sea lo ideal. Y esto es como que prueba una especie de contradicción
que se trata de explorar, por lo menos al principio, ¿no?, de este reporte. Y lo que me llamó mucho la atención fue la respuesta, una de las respuestas que le da el reporte regional, y que se repite un poco en el de México, es que se pregunta a la población, bueno, si tuvieras que decidir, ¿no?, entre un gobierno que te garantice un ingreso básico, pero no haya elecciones, ¿no? O versus un gobierno donde sí haya elecciones, pero no haya una garantía de ingreso básico. Se pregunta esta pregunta, y también se pregunta una muy similar, pero comparando con libertad de expresión. Y entonces se comparan estas preguntas y se encuentra que la gente con muchísima más facilidad dice, yo no quiero elecciones, lo que quiero es un ingreso básico. Pero cuando se le pregunta sobre la libertad de expresión, la población dice no, yo prefiero mi libertad de expresión, o digamos relativamente menor cantidad, yo prefiero mi libertad de expresión que una garantía de ingresos básicos. Y esto, bueno, lo que demuestra, ¿no?, pues es que qué es lo que la gente desea, por lo menos los latinoamericanos, y una tendencia similar, como se puede ver aquí en México, creo que hacia la derecha de esta gráfica que estoy mostrando, es que lo que la gente desea, ¿no?, una interpretación, es libertad de expresión, ¿no? Es voz, es tener voz, que se les escuche, y eso lo valoran mucho más que otras, digamos, características de la democracia. Entonces, aquí lo que yo veo es una implicación importante o posible, ¿no?, es que desaprobar de la democracia, ¿no?, decir, yo no creo que la democracia sea el mejor sistema de gobierno, no es por sí sola una actitud antidemocrática, ¿no? Hay que entender cuál es el contexto, qué es lo que la gente está, con qué es lo que la gente está descontenta y qué es lo que la gente no aprueba o no desea. Al contrario, puede ser que no, pero bueno, eso es una de las implicaciones que yo vi con esta gráfica. Y esto me motiva, bueno, a entender, bueno, pues qué es lo que está sucediendo con las elecciones, por qué la gente no valora tanto las elecciones, ¿no? ¿Por qué la gente prefiere muy rápidamente deshacerse de las elecciones en favor de un ingreso básico? Y lo que vemos es que la confianza en las elecciones en México, por lo menos de acuerdo a esta medición, realmente no está tan, digamos, no, relativamente a años pasados, está aumentando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que explica esta digamos, aparente contradicción, o qué es lo que está detrás de estas preguntas? Esto es lo que me motivó a lo que viene, ¿no? Pero bueno, lo que muestra aquí es básicamente que a partir del 2016, digamos, esta aprobación, o más bien confianza en las elecciones, se está recuperando, ¿no? 2019, 2021, etc. Entonces, ¿qué está sucediendo? Y lo primero que me pregunto es, bueno, ¿qué se entiende, ¿no? ¿Qué es lo que se está entendiendo por elecciones? ¿Qué es lo que está dentro de esta pregunta? Y esto es algo que como académica, como politóloga, pues siempre nos preguntamos, especialmente cuando estamos analizando preguntas en una encuesta, ¿no? ¿Qué es lo que la gente está entendiendo? ¿Qué es lo que se correlaciona, ¿no?, con elecciones? Cuando me preguntan qué tanta confianza tengo en las elecciones, ¿en qué me estoy basando? ¿En qué estoy pensando para para responder esta pregunta? Y pueden haber muchas cosas, ¿no? Pueden haber muchas cosas que yo entiendo, que se me vienen a la mente cuando pienso en elecciones. Una puede ser, bueno, pues, ¿qué es lo que yo pienso del ejecutivo o del presidente, ¿no?, o de mi gobernador, o de cualquier otra persona que yo haya, o por la cual yo haya votado? Entonces, por ese lado está, bueno, cuando a mí me preguntan sobre las elecciones, qué confianza tengo en las elecciones en mi país, pues puedo estar yo más bien pensando en cuánto apruebo yo de quien está en una posición de elección pública, ¿no? Otra cosa que yo pudiera estar pensando, bueno, es que si a mí me fue bien en la elección pasada, pues entonces yo le tengo más confianza a las elecciones. Si ganó por quien yo voté, si se dio la elección que yo quería, bueno, pues quizá eso está, ¿no?, pasando por mi mente cuando yo respondo esta pregunta, ¿no?
La otra, bueno, hay un punto aquí, bear with me, ¿no? Como dicen. La otra es, bueno, quizá hay un entendimiento sobre las instituciones en general. Cuando me preguntan si yo confío en las elecciones, también puedo estar pensando en otras instituciones. Puedo estar pensando en el INE, puedo estar pensando en mi gobierno municipal, porque es el que yo veo más cercano. Puedo estar pensando en una institución judicial, etcétera. Puedo estar pensando en muchas instituciones, ¿no? Entonces, la idea que quiero mostrar aquí es que cuando preguntamos sobre estas, digamos, grandes conceptos como elecciones, como instituciones, esas preguntas son súper valiosas y son muy, muy valiosas, creo yo, sobre todo a lo largo del tiempo, para ver cómo han cambiado en el tiempo, ¿no? Pero también hay que entender, creo yo, mejor, y creo que el reporte sobre México hace un buen punto sobre esto. Hay que entender mucho mejor lo que sucede del día al día también. Entonces, no nada más entender qué es la opinión de la población sobre estos eventos que suceden, estos eventos, estos conceptos o esas instituciones, ¿no? En general, pero también entender qué es lo que está formando las elecciones. Y ahí es donde yo quisiera como enfocarme, ¿no? En qué es lo que está pasando del día al día. Y bueno, hay muchas experiencias que suceden en el día al día, ¿no? Podemos hablar de qué es lo que me pasa cuando salgo a la casa a comprar mi súper, hasta, ¿no? Desde eso hasta las experiencias que he tenido dentro de mi vecindad, experiencias de violencia, experiencias de corrupción, o en el caso de muchas de nosotros, experiencias de género, ¿no? En sentido, cómo hemos vivido, experimentado nuestro género en la vida pública. Entonces, las experiencias cotidianas vienen de muchos lados, ¿no? Por ejemplo, bueno, algo que, unos cuantos datos que aparecen en el reporte, es que 62% de la población en México piensa que la mayoría de los políticos son corruptos. Y esto es un número, bueno, hay que compararlo claramente, pero es un número bastante alto si uno piensa en esto, ¿no? Sobre todo si uno piensa en que, si mal no recuerdo, no tengo el dato aquí, pero en otros países latinoamericanos, como en Uruguay, creo que el número estaba como en 35 o 40, ¿no? Entonces estamos hablando de algo comparativamente alto. Entonces estás viviendo la corrupción o sintiendo la corrupción relativamente cercana, ¿no? Y esto es algo que quizá todos los mexicanos aquí podemos afirmar. Por otro lado, a pesar de que hay una baja en víctimas de delincuencia, esta sigue siendo bastante alta, ¿no? 1 de cada 3 mexicanos ha tenido alguna experiencia ha sido víctima de alguna especie de delito, y bueno, estos porcentajes aumentan dependiendo de características de los individuos, si uno es mujer, si uno es hombre joven y demás, ¿no? Entonces, lo que quiero establecer aquí es que este tipo de experiencias, violencia, corrupción, son experiencias que muchos mexicanos, ¿no? Y no creo que esté diciendo nada nuevo aquí, ¿no? Pero que muchos mexicanos experimentamos del día al día con relativa frecuencia, y que, como cualquier científico social, podremos esperar, ¿no? Deberíamos esperar quizá que estas experiencias fuertes y en gran parte traumáticas también vayan a afectar una serie de opiniones y de opiniones públicas, ¿no? Y esto lo dice también, de alguna forma lo menciona, creo que es el reporte sobre México, ¿no? En donde los autores, Pablo y Vidal creo que son los que describen esta parte en particular, ¿no? Es que quienes experimentan el fracaso de las instituciones, ¿no? Confían menos en los miembros de su comunidad, en el gobierno nacional, y apoyan menos a la democracia. Entonces aquí, y lo que quisiera como resaltar es, hay una importancia o hay un enfoque que creo que se puede expandir mucho más, a entender cómo la experiencia, y aquí yo entiendo la experiencia con el fracaso de las instituciones, la entiendo como experiencia vivida, ¿no? Experiencia del día al día con el fracaso
las instituciones. Y bueno, unas de estas instituciones son el sistema de seguridad, ¿no? El sistema político, el sistema, lo que produce corrupción, etc. No me di cuenta cuándo empecé, creo que empecé hace unos 7 minutos, pero bueno, Vidal me dirá cuando ya esté. Llevas ya 12, Tesalia, entonces realmente te quedan 0, nomás tengo esto, pero es lo te que quiero damos decir. lo que necesites, adelante. Vale, ya nomás voy a mostrar unas gráficas, pero bueno, creo que ya hice mi punto principal, ¿no? Quiero nada más mostrar unas cosas que vi en el reporte, ¿no? Que creo que unas de estas cosas ya las mostró Pablo. Las percepciones de inseguridad en el vecindario están asociadas con menor confianza interpersonal, también están asociadas con menor confianza en el gobierno nacional y apoyo a la democracia, que lo acabo de mencionar. También están muy correlacionadas cómo se vive tanto en la vecindad como como la percepción de corrupción, están correlacionadas con confianza en el gobierno nacional, en ambos casos, de forma negativa. ¿No? Otro gráfico interesante aquí es, bueno, si uno es víctima de la delincuencia, también apoya en menor medida la democracia. Interesante también algo que creo que también se mencionó antes, ¿no? Es que también la corrupción no nada más influye en este tipo de cosas, sino la experiencia de una corrupción también influye en las intenciones de emigrar, que es una de las mediciones más importantes, digamos, más claras de desaprobación con el gobierno actual, ¿no? Si uno lo puede pensar de esa forma, ¿no? Entonces, no nada más es una cuestión de opinión sobre la democracia, sino intenciones de salirse de este país, ¿no? Bueno, otras estadísticas aquí similares. Y bueno, nada más para concluir, lo que quisiera hacer, mi punto aquí, lo que quisiera decir es que hay mucho que explorar todavía. Estos nada más son algunos de los datos que se mostraron, sobre cómo la vida diaria forma y cambia opinión pública, ¿no? Y creo que la POP es una excelente fuente para explorar estas relaciones. Se pueden explorar muchas más y creo que hay mucho que decir aquí, sobre todo mucho que contribuir a esta literatura, ¿no? Que también es una literatura que a mí me interesa bastante, ¿no? Pero también hay que pensar en las formas y en las dimensiones de la vida diaria que van a impactar la opinión pública y la forma en la que lo van a impactar, ¿no? Cómo influyen en las interacciones, por ejemplo, con la burocracia, interacciones exitosas, no exitosas, burocracia de todo tipo, ¿no? Cómo influyen las experiencias con la provisión de servicio de gobiernos locales, ¿no? O con la interacción interacciones con las instituciones de seguridad social, ¿no? Que son una parte de la vida diaria de muchos mexicanos y que podemos pensar razonablemente que influyen en muchas opiniones públicas. Entonces, bueno, este es mi comentario. Muchas gracias por escuchar y bueno, me quedo en esto. Muchas gracias, Tesalia. Y ahora, Yuriko Takashi, adelante. Okay. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y también de compartir los resultados muy importantes de la LAPOP de 2021. Es mi gran placer comentar la última ronda de la POP, porque he extensivamente estudiado los datos de la POP para mis investigaciones desde que era estudiante del programa de doctorado. Entonces, con mucho entusiasmo leí los 2 reportes sobre América Latina y México y también el cuestionario. Empiezo mi intervención con el comentario general. Quisiera enfatizar 3 puntos significativos de la POP sobre la cultura política de la democracia de América Latina, sobre todo México. Luego voy a proceder para puntos específicos. Primero, quisiera felicitar al equipo de la POP por realizar la encuesta durante la pandemia. Especialmente el año 2021 fue el año en el que el daño de la pandemia fue más grave. Por las obvias razones, no fue factible levantar la encuesta tomando el formulario presencial. En cambio, la POP 2021 utilizó el formato de entrevista por teléfono para contactar las y los encuestados y también fue combinado con el sistema de entrevista telefónica asistido por la computadora, se llama CATI. Por hacer así, se puede asegurar la calidad de las respuestas a pesar de la situación no favorable. Les felicito de corazón.
Y segundo, la POP 2021 incorporó una serie de nuevas preguntas sobre las preferencias entre diferentes alternativas. Específicamente, son la democracia directa, elección de representantes, libertad de expresión, garantía de ingresos y servicios básicos y gobierno de expertos. Tercero, la POP 2021 se focalizó no solo en los temas incorporados en las encuestas convencionales como corrupción, confianza institucional y personal, sino en los temas como feminicidio, emigración y COVID-19, tomando en cuenta la coyuntura actual de América Latina y México. Estas características de la POP 2021 nos ayudarán mejor entender la cultura política de la democracia y también propone nuevas agendas de investigación que podremos abordar. Ahora les explico por qué y cómo las nuevas preguntas incorporadas a la POP 2021 nos ayudaría a entender la democracia de América Latina y México. En la última década, el número de encuestas que se tocan el tema de la democracia ha aumentado y nos permite hacer análisis comparativo entre diferentes periodos y países. Y cuando se comparan estas encuestas, se nota la diferencia en la manera de conceptualizar lo que está pasando con los regímenes políticos corrientes en el mundo. Por ejemplo, el proyecto de Biden, Variedad de Democracia, se ha vuelto cada vez más popular y destaca la ola de autocratización como una tendencia emergente en todo el mundo. Sin embargo, deberíamos poner en duda esa postura, porque no me parece relevante caracterizar lo que pasa a la democracia de América Latina, sobre todo México, como autocratización. Las encuestas centradas más en América Latina, como la POP, prestan atención muy cuidadosa a los cambios que ocurren dentro de los regímenes democráticos y proporcionan un análisis más preciso del deterioro de la calidad de la democracia. Entonces, sería mejor utilizar el concepto del deterioro de la democracia, la calidad de la democracia, para analizar el cambio político de América Latina. Específicamente, en mi opinión, los principales hallazgos de la POP 2021 indican la tendencia hacia la democracia delegativa. Democracia delegativa es el concepto que Guillermo O'Donnell propuso para describir la democracia en América Latina ya en 1994. Sin embargo, lo que la POP encontró es precisamente lo que está pasando la democracia delegativa. Por ejemplo, para la pregunta, ¿cree usted que cuando el país enfrenta momentos muy difíciles, se justifica que el presidente del país cierre el Congreso y la Asamblea y gobierne sin Congreso? Más gente justifica el golpe ejecutivo en 2021 que la ronda previa de la encuesta. Además, mayorías prefieren la democracia directa a la elección de representantes. Estos resultados sugieren que el contrapeso al poder ejecutivo sea debilitado, que permite presidentes de la región a ejercer el exceso de poder y gobernar como quieran. Esta tendencia hacia la democracia delegativa está estrechamente vinculada con la corrupción. Siguiente voy a abordar el tema de la corrupción centralizando en el caso de México. En la POP 2021 encuentra dos hallazgos muy importantes acerca de la corrupción. Como la tendencia general de la región de América Latina, el reporte dice la victimización por corrupción por parte de la policía permanece estable, pero la solicitud de sobornos por parte de empleados públicos ha aumentado en 2021 en comparación con la ronda 2028 y 2019. Sobre todo en México, informa que la victimización por corrupción en México alcanza en 2021 su nivel más alto, liderando el país ranking regional. Es sorprendente. Así se plantean dos preguntas. Primero, las instituciones democráticas, incluidas las medidas anticorrupción, están formalmente bien desarrolladas en México, yo creo.
en comparación con otros países de América Latina. Pero, ¿por qué el nivel de corrupción percibido es el más alto en América Latina? Y segundo, desde el inicio de su mandato, el presidente AMLO ha implementado constantemente medidas drásticas para combatir la corrupción gubernamental. Sugiere este resultado que la reforma de AMLO no tuvo el efecto esperado. Se espera análisis empírico riguroso para verificar estos en cuestiones. Ahora vemos las nuevas agendas de investigación que los resultados de la POP proponen. Me llamó la atención el hallazgo que la inseguridad alimentaria es la causa importante de la emigración de México y los países de América Central. Según el reporte, la intención de migrar es mayor entre quienes reportan haberse quedado sin comida en los últimos 3 meses, 35%, en comparación con el 23% que no reportan inseguridad alimentaria. Este es un resultado impactante, yo creo. Garantizar la seguridad alimentaria es la principal función de la protección social. De hecho, el presidente AMLO eliminó Prospera, que fue un programa muy importante de transparencias monetarias condicionadas dirigidos a los hogares de menos recursos. El gobierno de AMLO ha establecido nuevos programas como becas escolares virtuales y el sistema de salud universal como INSABI, pero mientras que yo sepa, el apoyo alimentario, que fue uno de los pilares de Prospera, ya no existe. Esto sugiere que es necesario seguir examinar las causas y consecuencias del actual sistema de protección social. Este tema está estrechamente relacionado con la satisfacción de la democracia también. Como comentario final, me gustaría sugerir algunas cuestiones que podrían incorporarse a futuras rondas de la POP. Primero, creo que sería muy importante incorporar la perspectiva de la comunicación política. La forma de consumir el medio de comunicación se ha cambiado de manera significativa desde el inicio de la POP 2004. Mucha gente recibe la noticia a través de redes sociales ahora. Por ejemplo, hace casi 10 años, el movimiento Yo Soy 132 se expandió a través de las redes sociales y afectó la legitimidad del presidente Peña Nieto. Así que valdría la pena incluir las preguntas más desagregadas sobre el consumo del medio de comunicación y también preguntas sobre la percepción de noticias falsas que afectarían la percepción de la democracia significativamente. Debería ser incorporado a las futuras encuestas. Y segundo, sería muy interesante elaborar más módulos experimentales a las futuras rondas, específicamente para las preguntas sensibles como la experiencia de ofrecimiento de soborno o la compra de voto. Los encuestados no podrían dar la respuesta honestamente sobre su experiencia de esos actos que se considera no socialmente deseables. Para disminuir el posible sesgo de deseabilidad social, se podría incorporar el diseño experimentalista, el experiment en inglés. Eso es todo lo que quisiera comentar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Yuriko. Vamos conforme a lo planeado de tiempo. Nos quedan 10 minutos, 9 minutos para preguntas y respuestas. Algunas ya han sido respondidas en la sección de Q&A, pero hay otras que quedan aquí todavía. Hay una de Bernardo Saldaña. Bernardo hace un recuento, digamos, como de cambios positivos hacia la democracia en México. Habla de la llegada de Rufo a la gubernatura de Baja California, Cárdenas a la Ciudad de México en el 97, las reformas electorales, Fox y ahora AMLO. Y su pregunta es si lo que estamos viendo ahorita en términos de destrucción de instituciones, caudillismo, ¿tiene que ver con un retroceso democrático o cómo entendemos esto?
quien quiera responder o si quieren responder todos, adelante. Si no, los voy a tener que llamar yo como en el salón de clase. Perdón, estoy formulando, estoy pensando en la respuesta, entonces déme un segundo. A ver, perfecto. Pablo, ¿no quieres responder? Y luego Tesalia, Yuriko. Mira, desde los datos yo creo que sí podemos ver áreas de preocupación de posibles erosiones democráticas. Difícil de ubicar específicamente hacia instituciones o cuestiones muy particulares, pero sí en actitudes que quizás no sean conducentes a fortalezas democráticas, como estas preguntas de menor importancia de las elecciones o mayor tolerancia a golpes del Ejecutivo. Pero el cuestionario de la POP quizás no permite agotar con certeza en qué cantidad, en qué medida y en qué lugar están sucediendo estas cosas, pero yo creo que sí es una alerta muy importante como se lee en el reporte regional, ¿no? ¿Tesalia? Bueno, perdón, estaba pensando porque por un lado creo que hay dos partes de esta pregunta, ¿no? Una es, por un lado, estas grandes, digamos, cambios históricos, reformas que nos facilitaron o que, digamos, propiciaron el fin del partido hegemónico. Esa es una parte de la historia, ¿no? Y la otra es si lo que ha sucedido últimamente, en lo que sucede, la política actual, ha logrado deshacer eso. Yo creo que no ha logrado deshacer ese cambio, ese cambio a una democracia, pero la pregunta, creo, como voy a interpretar, es si ha dañado, digamos, la consolidación democrática que pensamos ha estado sucediendo desde quizá el 2000, o quizá desde antes, ¿no? Quizá desde Rufo a la gobernatura de California, etcétera, dependiendo de cómo. Yo creo que yo soy un poco más optimista en ese sentido. Creo que lo que presenté al principio, ¿no? O sea, esta permanencia de opinión sobre la democracia, a pesar de todos los cambios grandes que han habido en los últimos 15, 20 años, tanto así, y que sigue un nivel más o menos estable de aprobación a la democracia, creo que nos da un poco de esperanza, quizá, de que las instituciones son más duraderas y más fuertes de lo que pensamos, ¿no? Eso es lo que yo, o sea, con respecto digamos, al retroceso democrático. Ahora, sobre qué tanto daña esto a posible consolidación de la democracia y posible también repercusiones de la consolidación, que son repercusiones económicas, digamos, de política pública, de violencia y demás. Eso es quizá otra pregunta y una pregunta que creo que nos tardaremos mucho más en responder. Pero bueno, esa es mi respuesta a esto. Perfecto, muchas gracias, Tesalia. Luego, Eugenio. Bueno, hay dos sobre corrupción, las voy a tratar de unir en una. Por un lado, Luz Aramburo pregunta que si el incremento en incidencia de corrupción de policía no se deberá más a las malas condiciones económicas por la pandemia que a los esfuerzos del gobierno de López Obrador. Yo creo que sí debe estar explicado ese incremento, o esperaría que no solo sea por una nueva administración, sino con circunstancias coyunturales específicas. Creo que habría posibilidad de tease out, de buscar estos efectos en algún modelo multivariado para ver cómo se controla y demás, como para ver qué impacta más. Pero es un comentario, yo creo que
interesante, obviamente, y acertado en el sentido de no irnos por la fácil, que simplemente está viendo más, porque también ha habido circunstancias y contextos. Yuriko, Tesalia, ¿quieren agregar algo más? Okay. Sí, Bueno, otra pregunta, perdón, Yuriko, adelante. Perdón, cuando leí el reporte de México y América Latina, el reporte dice que la percepción de corrupción aumentó durante la pandemia porque la gente tenía ¿cómo se dice? La mayor acceso al gobierno, entonces tiene más como oportunidades de evaluar la burocracia, entonces la percepción de la corrupción aumentó. Entonces yo creo que el aumento de la corrupción de policía, perdón, y también tiene mucho que ver con la pandemia. Sí. Perfecto, muchas gracias, Yuriko. Otra pregunta, bueno, que no está totalmente relacionada, pero alguien anónimo pregunta, ¿cuándo se estima que una mujer llegue a la presidencia de México? Y bueno, de alguna forma se relaciona a las preguntas de género que estuvimos viendo, ¿no? Que está horrible. Yo espero que pronto, creo que son mejores gobernantes, aunque sí podrían sugerir esos dos reactivos, que ciertos segmentos de la población podrían tener resistencias de un candidato mujer, aunque ya hemos visto en muchos estados y en muchos, digo, en Congreso y demás, que pareciera no haber mucha resistencia tampoco de las candidatas mujeres, ¿no? Nomás para agregar ahí, digo, dado que yo soy originaria de Nuevo León, yo esperaría, quisiera que pronto, y me da un poco de esperanza el hecho de que un partido, que ya tuvimos independientemente de cómo lo evaluemos hoy en día, que ya tuvimos por lo menos un gobernador independiente y un gobernador relativamente joven, quizá eso nos da pie para abrirle las puertas también a una gobernadora mujer. ¿Estás candidateando a Mariana Tesalia ya? No. Que no se interprete de esa forma, por favor, ninguno Okay. de estos comentarios. Yuriko, ¿quieres agregar algo? Quisiera preguntar a esa persona que preguntó, ¿por qué pregunta sobre Jalisco y Nuevo León? Si agrega Jalisco y Nuevo León. No sé, a ver si nos contesta aquí en el chat. ¿Por qué no otros estados? Sí. Sí, también podría ser, ¿verdad? Claro, totalmente. Sí. Aquí se nos acaba ya el tiempo. Muchas gracias a todos y le cedo la palabra a Rafael Fernández de Castro para el cierre. Y muchísimas gracias por recibirnos aquí. Al contrario, Vidal, muchas gracias a todos ustedes y especialmente a nuestros panelistas, a Pablo Parás, qué gusto, Pablo, a Tesalia Rizzo y a Yuriko Takahashi. Muy bien, muy interesante, así es que, y muy buena chamba, Pablo. Efectivamente, como dice Tesalia, es casi un bien público esto del Barómetro de las Américas, es muy importante la base de datos que hay ahí. Y me parece que es muy importante que los que estamos haciendo encuestas, nosotros también tenemos una encuesta sobre la calidad de las instituciones democráticas de México, la calidad de la democracia en México, pues que estemos en contacto, que estemos haciendo cosas juntos. Los académicos somos descoordinados, pero bueno, qué bueno que tengamos estos diálogos y felicidades por esto. Vidal, Pablo, Yuriko y Tesalia, nos vemos y gracias a todos por acompañarnos. Excelente panel, gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias.